Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día. Saludos en este glorioso día. Y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de cocinar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor Jesús dice: ay del mundo por los escándalos. Pero antes vamos a comenzar con una oración. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que digamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en luz y poderoso nombre de tu Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Rux, al Padre Silvano Faxti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, y decíamos que el segundo modo de escandalizar al otro es el de usar la propia libertad, respetando la verdad, pero sin respetar la caridad. En efecto, hermano y hermano que me escuchas, se pueden cometer acciones buenas en sí, pero que hacen caer al hermano porque las interpreta mal. El ejemplo típico es el de las carnes sacrificadas a los ídolos, como lo anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y en Romanos capítulo 14. El que sabe que no existen los ídolos puede comérselas tranquilamente, pero uno que se ha convertido hace poco tiempo y es débil en la fe, puede entender esto como idolatría y quedar escandalizado. Incluso con el bien se puede provocar la caída del hermano. Apuntar los faros en los ojos de una persona ciertamente no le ayuda a ver mejor la calle. Echarle encima la verdad a uno que no está preparado para cogerla es inducirlo a rechazarla. Hermanos, la libertad cristiana no consiste solo en seguir la verdad, sino en hacer la verdad en la caridad, lo anuncia Efesios capítulo 4. La sola ciencia infla, mientras la caridad edifica. El que cree que sabe, todavía no ha aprendido cómo saber, lo anuncia 1 Corintios capítulo 8. La libertad tiene como regla el amor, único y soberano. Y el amor siempre se refiere al otro, o sea, al más débil,
La libertad del amor es libre incluso de sí misma. Sabe limitarse e incluso renunciar a los propios derechos para no lesionar los del otro y edificarlo. El apóstol Pablo no quiere que por su ciencia vaya a la ruina el creyente por el cual Cristo murió, aunque él, según su conciencia, puede comer la carne sacrificada a los ídolos. No la come con respecto a la conciencia de los otros, aunque esta esté equivocada, como está en 1 Corintios capítulo 10. El respeto a la conciencia ajena es para él un deber de conciencia, para no quebrantar el mandamiento del amor. Hermanos, el tercer modo de escandalizar al otro se da cuando, al hacer una cosa buena en sí o indiferente, se escandaliza a alguno y, si no se hace, se escandaliza a otros. Es lo que sucedió en Antioquía, en una comunidad compuesta de ex paganos y por judíos convertidos, donde, después de la llegada de unos judaizantes, el apóstol Pedro se encuentra vacilante. Si va a la mesa con los paganos y come con ellos alimentos impuros, para los judíos esto escandaliza a los judaizantes. Si no va, obliga a los paganos a judaizar, como está relatado en Gálatas capítulo 2. Y la solución en Hechos capítulo 15, que es el primer concilio de la Iglesia Católica, lo resuelve todo. En este caso, se requiere un discernimiento muy cuidadoso, tanto para ver cuál es el mal menor, como para ver si hay algún mal mayor que a primera vista no aparece. En este caso, el apóstol Pablo, cara a cara le reprocha al apóstol Pedro su hipocresía y denuncia su modo de obrar como algo no correcto según la verdad del Evangelio. En efecto, hermano que me escuchas, con su actitud, debido a su influencia, puede inducir a creer que la salvación deriva no de la gracia de Cristo, sino de la observancia de las leyes judías. Está en juego no la ortodoxia, sino la ortopraxis de la ortopedia evangélica del apóstol Pedro. Como se dice en el texto de Gálatas capítulo 2, que pone en juego la ortodoxia de otros creyentes. Este tercer caso es más común de lo que parece, sobre todo para quienes tienen una responsabilidad pastoral. Cualquiera que sea la cosa que haga o no haga, escandaliza inevitablemente a alguno. Ante todo, hay que descartar lo que compromete la verdad del Evangelio y luego se opta por lo que es más provechoso para los débiles en la fe. Hermanos, el apóstol Pedro, para tener esa inteligencia de la verdad en la caridad, deberá ir siempre al mar y pescar en el abismo. Allí, el Hijo del Hombre, que se entregó en las manos de los hombres, le hará encontrar el tribuno o el tributo a pagar a la caridad fraterna sin escandalizar a ninguno, como está en Mateo capítulo 17. Aquí se habla del escándalo en sentido general. Concierne
todo lo que disuade de hacer lo que Jesús dijo y que constituye la voluntad del Padre. Por consiguiente, hermano que me escuchas, escándalo es lo que le impide a uno obrar según la propia conciencia como creyente. La conciencia ajena, hermano que me escuchas, aunque sea errónea, debe respetarse con caridad, aun en el caso de que esté iluminada por la verdad. Es lo que hace el apóstol Pedro en 1 Corintios capítulo 8. Según la caridad, se declarará dispuesto a no comer carne para no escandalizar a los débiles. Y según la verdad, dice que es libre de hacerlo. Y no lo hace por amor hacia el creyente, como se hace la libertad en la caridad, según Efesios capítulo 4. Así también, la caridad queda siempre abierta a la verdad, pero la primacía pertenece siempre a la caridad, mientras no esté en juego la verdad del Evangelio, que es la misma caridad de Dios hacia el creyente. Seguimos leyendo el versículo. Uno de los pequeños que creen en mí. Hermanos, los pequeños son los creyentes llamados a volverse como niños. En particular, son pequeños los más débiles en la fe, los extraviados y los pecadores. Seguimos leyendo el versículo. Más le vale. El Señor Jesús nos exhorta a matar o matarse. Muestra la gravedad del escándalo que puede pasar inobservado a quien lo comete. En realidad, hermano que me escuchas, escandalizar es matar al otro como hermano y a sí mismo como hijo. Y el versículo 7 se lee: ay del mundo por los escándalos. Hermanos, este ay del mundo, así como luego los ay del hombre, se pueden traducir también ay de mí por el mundo, ay de mí por el hombre. No es un modo de decir el escándalo de la cruz, es el ay de mí, de Dios por el mal del mundo. Él, que me colocó como el último de todos, lleva sobre sí todos los males, hasta convertirse en maldición y pecado por nosotros, como lo anuncia Gálatas capítulo 3 y 2 Corintios capítulo 5. El mundo es el ambiente. Con sus estructuras puede inducir al mal más que cualquier decisión personal. Los mayores males nunca tienen un responsable. Es un hecho que es fruto de la irresponsabilidad general, de un condicionamiento de masa. En efecto, y el efecto denominado Gray, todos corren donde corre uno. Es típico también del modo de obrar humano. En el mal hay una solidaridad negativa que induce a lo peor, donde la peor gravedad está en quitar la misma conciencia del mal. Seguimos leyendo el versículo. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre. Hermanos, el mal del mundo debe llegar a la supuración, lo dice Lucas capítulo 17. Y ahí dice de que es imposible que no vengan escándalos. Debemos aceptar que existan, como la cizaña en el campo, pero hay del que los provoca.
No debemos eliminarlos en los otros, pero tenemos la obligación de no darlos nosotros mismos. Ay del hombre que los provoca, eliminando de nosotros lo que nos hace caer a nosotros y a los demás. Debemos usar nuestra indulgencia hacia los otros, cuanta intransigencia hacia nosotros, para no caer y hacer caer en el mal. Desarraigar la cizaña es desarraigar el trigo. Los pecados y los escándalos serán quitados y quemados solo al final y solo por la obra de Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 13, el cual lo hará de una manera divina. Por ahora, debemos dejarlos con grande caridad hacia quienes los cometen, pero forma parte de la búsqueda del hermano extraviado también la corrección fraterna. Y el versículo 8 se lee: si tu mano o tu pie te es ocasión de pecado. El hombre tiene 100 manos para tomar y ninguna para dar, 1000 pies para sus perversiones y ningún pie para caminar en pos del Señor. La mano nos sirve para obrar, el pie para alcanzar aquello sobre lo cual se debe o se quiere obrar. Si con el otro tengo que ser tolerante, conmigo tengo que estar decidido a quitar de mí todo lo que me hace caer a mí y ser ocasión de caída para el otro. No se trata de automutilación sagrada, no, sino de eliminar lo que es malo para entrar en la vida y no arrojar mi vida en la inmundicia. Es necesaria una ascesis para ser libres. Hay que sacrificar el propio egoísmo para amarse y amar realmente. Y el versículo 9 se lee: si tu ojo te es ocasión de pecado. Hermanos, el ojo es el deseo que me lleva hacia todo y me trae adentro todo. Es la ventana del corazón. Tenemos 1000 ojos para ver nuestros temores y ningún ojo para contemplar al Señor y su promesa. Debemos quitarnos los 1000 ojos que nos pierden y quedarnos con ese único que ve lo que nos hace libres para amar y servir. No solo debemos gobernar las manos y los pies, nos es necesaria también la guarda de los ojos para dominar nuestros impulsos. Los puros de corazón verán a Dios, lo dice Mateo capítulo 5. La ascesis no es una humillación, sino llegar a ser siempre más nosotros mismos, semejantes a aquel de quien somos imagen. Pero vayamos a Mateo capítulo 18, versículos 10 al 14, donde se lee: guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre Celestial, pues el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejaría en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y así, y si llega a encontrarla, os aseguro que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera,
No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. No es voluntad de vuestro celestial de que se pierda, su Padre Celestial, que se pierda uno solo de estos pequeños, dice el Señor Jesús. Él mismo vino a salvar lo que estaba perdido. De este modo, muestra el amor del Padre hacia todos sus hijos, comenzando por los últimos, que son los pequeños. El justo no se sienta en compañía de los pecadores, lo dice el Salmo 1. Aún más, se siente con el deber de exterminar a todos los impíos del país, lo anuncia el Salmo 101. Jesús, hermano que me escuchas, por el contrario, se hace compañero y comensal suyo. Lo llaman comilón y bebedor, amigos de publicanos y pecadores, en Mateo capítulo 11. Y al final será contado entre los impíos, como lo anuncia Lucas capítulo 22 y Isaías capítulo 53. En el Evangelio de Lucas, esta parábola va dirigida a los escribas y fariseos. ¿Para qué? En lugar de murmurar contra él, porque acoge a los pecadores y come con ellos, se alegren con él por su retorno, como está en Lucas capítulo 15. En el Evangelio de Mateo, se coloca al interior del discurso acerca de la comunidad, para que ella tenga hacia los pequeños, los hermanos débiles y extraviados, la misma actitud del Señor Jesús, el cual, en lugar de marginarlos, los coloca en el centro de su atención. Hermanos, Dios no quiere que se pierda ninguno de sus hijos. La preocupación del pastor supremo es la primera regla de cualquier solicitud pastoral. En el trasfondo de la parábola está Ezequiel capítulo 34, contra los jefes que no cumplen su deber como pastores. El Señor dice: yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 34. La comunidad está compuesta de pequeños que fácilmente se extravían. Si alguno los busca, están perdidos. Al pequeño no solo hay que acogerlo, es necesario también que no se le escandalice si es débil. Y si está extraviado, hay que buscarlo. Hay que corregirlo si se ha desviado. Hay que perdonarlo hasta 70 veces 7 si ha pecado. Esto significa acoger realmente al otro en su dignidad como hijo. Fundamento de la comunidad es vivir las limitaciones propias y ajenas como lugar de comunión, como lugar de ayuda y de perdón recíproco. La amonestación consiste en no despreciar al débil, porque es valioso a los ojos del Padre y del Hijo. Introduce la exaltación a buscarlo cuando se ha extraviado, para que no se pierda. Estamos llamados a usar para con él los mismos cuidados que el Padre y el Hijo. Hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, que ha bajado del monte de la Trinidad y se hizo hermano nuestro para buscar a los hermanos perdidos. La iglesia no es una secta de justos que se separan de los pecadores.
Es una comunidad de justificados que justifican, de agraciados que comunican la gracia, de perdonados que perdonan. El centro de todo cuidado pastoral es la búsqueda del hermano extraviado. Y el versículo 10 se lee: guardaos de despreciar a uno de estos pequeños, dice el Señor Jesús. La comunidad siempre siente la tentación de considerar como un peso muerto a sus miembros más frágiles e inestables. Distinguen entre los que valen porque tienen riquezas de dones, son buenos y ejemplares, y los que no valen porque son escasos, débiles y expuestos. Estos fácilmente quedan atrás y se extravían, precisamente porque los dejamos a un lado y dejamos que se pierdan. Hay una forma de competitividad espiritual peor que la económica. Nosotros apreciamos a los primeros y les damos importancia, y despreciamos a los últimos. En cambio, el Señor Jesús coloca en el centro de la comunidad al más pequeño, con el cual se identifica, como está en Mateo capítulo 25. Es una tragedia estar juntos donde se vive la pequeñez, como desprecio que se sufre, y la grandeza como desprecio reinante. Contrario al desprecio es la estimación, característica del amor. Quien ama, estima al amado como superior, como lo anuncia Filipenses capítulo 2. Porque el amado es la vida de quien ama. Si tuviera que haber una competición entre los creyentes, que sea la de competir en estimarse recíprocamente. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a Romanos, capítulo 12. El que estima más al otro es más semejante a Dios, que todo lo vio bueno y al hombre lo vio muy bueno, en Génesis capítulo 1. El último de los hombres es objeto de una estimación infinita por parte del Señor Jesús. Lo ha rescatado a un alto precio, al precio de su misma vida. Lo anuncia 1 Corintios capítulo 6. Hermanos, despreciar al pequeño y al pecador es despreciar al Señor Jesús, que por nosotros se hizo el último de todos, como está en Marcos capítulo 9, llegando a ser incluso maldición y pecado, como lo anuncia Gálatas capítulo 3, 2 Corintios capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. Sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro. El mensajero, que es bueno, que guarda, inspira y alienta al creyente para el bien, ya está presente en la tradición más antigua de Israel. Es la ayuda que Dios concede a los patriarcas, a Moisés, a los jueces y a los profetas. En el Nuevo Testamento, los ángeles desempeñan un papel particular, sobre todo en los evangelios de la infancia y de la resurrección, y también en el Apocalipsis. Este texto, hermano que me escuchas, junto con Hechos capítulo 12, es fundamental para la fe cristiana. En el ángel de la guarda, que asume el cuidado de cada persona,
Todo hombre terreno tiene un protector celestial. Esta fe, hermano que me escuchas, que desapareció entre las nubes del racionalismo, vuelve a aparecer y a ponerse de moda como creencia en fuerzas positivas. Es una cosa buena. Si no sustituye la confianza en el Señor y no acecha la primacía de Cristo y nuestra libertad de seguirlo. Y en el versículo 11 se lee: pues el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los que estaban perdidos. Este versículo, que falta en muchos manuscritos, proviene probablemente de Lucas capítulo 19, pero se incluye muy bien así. Y el versículo 12 se lee: ¿qué os parece?, dice el Señor Jesús. Es una pregunta que nos interpela e introduce la parábola de que quiere inducir en nosotros la actitud contraria al desprecio. Seguimos leyendo el versículo. Si un hombre tiene 100 ovejas, hermanos, el pastor lleva el rebaño a donde hay agua y alimento. Además, lo defiende de las fieras, lo defiende de los salteadores y de la intemperie. Entre la grey y el pastor se establece una relación de conocimiento y de afecto recíproco. La vida de uno depende de la del otro y viceversa, sobre todo en zonas desiertas. Hermanos, el pastor es imagen de Dios en relación con el pueblo al que ama. Se llama pastor también al rey que lo representa. El Salmo 23 es la presentación clásica del Señor como rey pastor. El motivo inspirador de esta parábola es Ezequiel 34, donde el Señor dice lo que hace él, a diferencia de los jefes del pueblo. Hermanos, el Señor Jesús se compara con el pastor en Lucas capítulo 15, que será herido en su pasión, como está en Mateo capítulo 26, y será juez en su gloria, como está en Mateo capítulo 25. Pastores son también los que, después de él y como él, asumirán el cuidado del rebaño, lo anuncia Juan capítulo 21. Pero cada uno es, a su modo, pastor del otro, así como cada hijo es responsable del hermano. El que dice con Caín: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?, en Génesis capítulo 4, ya le ha dado muerte. Seguimos leyendo el versículo. No dejará en los montes las 99. El evangelista Lucas habla de los 99 justos abandonados para buscar al pecador en Lucas capítulo 15. Normalmente el pastor no abandona el rebaño, sino cuando éste está al seguro y custodiado. Este pastor, en cambio, tiene como primer interés la oveja descarriada, y por esta abandona las otras en los montes. Solo cuando se pierde una cosa se ve con claridad su valor, igual al amor que se le tiene a ella. Como un miembro dolorido llama toda la atención. Así el amor de Dios está concentrado en el pecador perdido. Le causa un mal mortal
hasta morir en la cruz. Los pecadores son realmente más amados por Dios porque tienen más necesidad de ese amor. Seguimos leyendo el versículo. Para ir en busca de la descarriada. Hermanos, el Señor lo deja todo para buscar la oveja descarriada, la que para nosotros no vale. El versículo 13 se lee, si llega a encontrarla. Es la alegría del que ha descubierto el tesoro. Ha encontrado la perla preciosa, según Mateo capítulo 13. El hecho de dejar las otras para buscar a la descarriada y de alegrarse por haberla encontrado más que por las otras, indica cuánto vale ella a los ojos del pastor. El hermano a quien despreciamos es amado por el Padre. Es el centro de sus pensamientos y de sus cuidados. Hermanos, Dios es amor, cuya misericordia es proporcional a la miseria del amado. El Padre ama a todos sus hijos. El perdido al que hay que encontrar es su mismo Hijo unigénito que se ha perdido para que en él todo el que ha sido perdido vuelva a ser encontrado. En cada hermano que se ha extraviado el Padre ve al Hijo crucificado y nosotros vemos al Señor. Por eso amamos a los extraviados y a los perdidos. Amamos a los pecadores y a los enemigos. Hay algo divino en cada criatura. El amor del Padre hacia el Hijo. La más alejada de Dios es el mismo Hijo de Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 27. Que se lanzó a todo abismo del mal para que ningún abandono de Dios fuera ya abandonado por Dios. El amor hacia el último rescata todo lo creado en el Hijo y constituye la alegría de Dios, que finalmente es todo en todos, lo anuncia en 1 Corintios capítulo 15. Por eso el Hijo de Dios se encarnó, dejó la corte celestial, bajó del monte de la Santísima Trinidad y vino a la tierra. De ese modo, salva a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1. Dice San Pablo, y lo mismo puedo decir yo también, refiriéndome a mí y a cualquier otro. En efecto, hermano que me escuchas, me amó y se entregó por mí, según Gálatas capítulo 2. Seguimos leyendo el versículo. Tiene más alegría por ello que por las 99 más no descarriadas. Hermanos, el cuidado pastoral tiene como objetivo no los cercanos, sino los alejados. Sobre todo si los alejados son 99. Solo de este modo la iglesia es la del Hijo de Dios, que tiene el mismo amor que el del Padre. La comunidad, hermano que me escuchas, como en su interior, tiene en el centro al pequeño. Así está totalmente proyectada al exterior hacia el alejado, como en Mateo capítulo 28. Por eso, el apóstol considerará como un pundonor el de anunciar el evangelio, donde aún no ha llegado el nombre de Cristo, en Romanos capítulo 15. La imagen más hermosa de la iglesia
enviada a todas las naciones. Nos lo ofrece el final de los Hechos de los Apóstoles. Es una casa arrendada en Roma, en el corazón del paganismo, donde el apóstol Pablo, prisionero, acoge a todos y con libertad y franqueza proclama el reino enseñando quién es el Señor. En Hechos, capítulo 28. Y el versículo 14 se lee: no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda. Es una expresión de respeto para decir que el Padre no quiere que se pierda ninguno de los extraviados. Es su voluntad en el cielo que nosotros estamos llamados a cumplir aquí sobre la tierra. El modelo de nuestro obrar es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que cumple la voluntad del Padre al buscar al hermano extraviado. Nosotros lo destinamos a perderse si para con él alimentamos desprecio en lugar de estimación. También el justo del Salmo 119, al final, se reconoce como una persona extraviada que va errando, necesitada de ser buscada por el Señor. Vayamos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, donde se lee: si tu hermano llega a pecar contra ti, vete y repréndelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que toda causa sea decidida por la palabra de dos o tres testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad, y hasta la comunidad desoye. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre Celestial. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Habrás negado a tu hermano, dice el Señor Jesús, a quien ha logrado llevar a un pecador a reconocer el propio error. En efecto, hermano que me escuchas, ha restablecido la fraternidad. Ya no está solo. Y donde dos hermanos están juntos, el Padre se complace y el Hijo está en medio de ellos. La verdad hay que hacerla en la caridad, nos dice Efesios capítulo 4. Pero la caridad nunca está separada de la verdad. La primacía siempre es el amor. Por esto se manifiesta tanto en buscar al extraviado como en iluminarlo en su extravío, a fin de perdonarlo de todos modos. Lo que se dice acerca de la corrección fraterna parece que está en contraste con el no juzgar de Mateo capítulo 7, con la búsqueda de la reconciliación que está en Mateo capítulo 5, con la parábola de la cizaña que está en Mateo capítulo 13. En realidad, hermano que me escuchas, la corrección fraterna es señal de un gran amor. Es posible en una comunidad en la que cada uno es acogido en sus limitaciones. No se le juzga si comete un error. Se le absuelve si es culpable.
Se le busca si se extravía y se le perdona si peca. Sin aceptación incondicional. No existe corrección fraterna. Existe una simple contraposición entre crítica malévola y endurecimiento defensivo. Una persona solo si se le acoge y en la medida en que se le acoge, está dispuesta a aceptar eventuales observaciones sin percibirlas como agresión. La corrección fraterna, hermano que me escuchas, es indispensable para que nuestra situación de estar juntos sea para lo mejor y no para lo peor, como lo anuncia 1 Corintios, capítulo 11. Ella es una manera concreta de buscar a quien está extraviado para que no se pierda. Es la expresión más elevada de la misericordia. La corrección fraterna, hermano que me escuchas, es exactamente lo contrario del escándalo. Si éste descuida al hermano y lo induce al mal, la corrección cuida de él y lo aparta del mal. Si el escándalo pierde, la corrección gana al creyente. En efecto, el pecado rompe la fraternidad. Si perdonas, las restableces solo a medias. Tú eres creyente, pero el otro no lo es todavía. Hasta cuando reconozca su error y acepte el perdón. La corrección, cuando resulta, restablece la fraternidad entre las dos partes. Es necesario intentar todos los caminos para volver a conducir al extraviado a casa. Antes tú a tú, luego con la mediación de otros y, si fuese necesario, con la mediación de la misma comunidad. Hermanos, el que no quiere reconocer su error será considerado como pagano y pecador. No se trata de eliminar la manzana podrida para preservar las otras. Se trata de dar a conocer la situación real. El pecado ha roto la fraternidad. No es juicio o condena, sino medicina para que el extraviado reconozca su mal y pueda arrepentirse. Solo si el bien es bueno y el mal es malo, se puede hablar de reconciliación y de perdón. Dar a conocer la verdad es un gran servicio de caridad. Tratar a uno como pagano y publicano no significa excluirlo del propio amor. Hermanos, el Señor Jesús es amigo de los publicanos y de los pecadores, según Mateo capítulo 11. Vino a salvar a lo que está perdido y enviará a sus discípulos hacia todos los paganos. En Mateo capítulo 28. La comunidad tiene el mismo poder del apóstol Pedro, como está en Mateo capítulo 16, que es el mismo de su Señor. Hacer presente en la tierra el juicio del Padre que está en los cielos, el cual no quiere que se pierda ninguno de sus pequeños. Para tener este espíritu, es necesaria la oración fraterna, que se dirige al Padre, el cual nos garantiza la presencia del Hijo de Dios entre todos los creyentes. El texto contiene 4 dichos del Señor Jesús acerca de la corrección fraterna, acerca del poder de la comunidad de atar y desatar, acerca de la eficacia segura de la oración fraterna
acerca de la presencia del Señor en medio de los creyentes. Hermanos, el Señor Jesús, como es el buen pastor, así también es el Hijo de Dios. Atrae a los creyentes hacia la misericordia del Padre, acogiendo a los pecadores y convenciendo de su pecado a los que se consideran justos. La iglesia ha recibido el mismo poder del Señor Jesús y debe usarlo de la misma manera. La oración común, que le garantiza la presencia del Hijo de Dios, obtiene del Padre la fuerza para vivir el don de ayudarse a estar juntos para lo mejor. Una comunidad de creyentes está madura espiritualmente en la medida en que es capaz de ejercer la corrección fraterna. Es útil tener presente que ella se propone en el centro del discurso acerca de la comunidad. Después de 18 capítulos de instrucción, sentimos la tentación de colocarla al comienzo del primer capítulo. Y en el versículo 15 se lee: si tu hermano llega a pecar contra ti, hermanos, el contra ti de algunos manuscritos está tomado de Lucas capítulo 17, donde el Señor Jesús dice que hay que perdonar sin condición las ofensas recibidas. El objeto de la corrección fraterna no es la ofensa personal, aunque esta de todos modos hay que perdonarla y olvidarla, sino el pecado por cuanto perjudica a quien lo comete. Con quien me ofende, tengo una deuda, la de perdonarlo. Al que peca, no tengo nada que perdonarle, pero le soy deudor de la corrección fraterna. En el texto se habla de aquellos pecados graves que excluyen del reino, como está en Gálatas capítulo 5. El que lo comete es un extraviado que, si no se le conquista para la fraternidad, corre el riesgo de ser un perdido. Sigamos leyendo el versículo. Vete y repréndelo a solas tú con él. La amonestación se ha de hacer sin odio, sin espíritu de crítica, ni venganza, ni rencor. Antes bien, amando al hermano como a ti mismo. Lo reprendes abiertamente para no cargarte un pecado de omisión en relación con él, como lo dice Levítico capítulo 19. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe.
fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.